El sonido de las hojas secas, crujiendo bajo el peso de un paso apresurado, rompió el silencio de la plantación. Las manos temblorosas aferraban con fuerza un cesto de mimbre desgastado. Cada espiga de maíz que caía dentro del recipiente parecía hacer eco en el pecho de la mujer. María Aparecida tragó saliva. Su garganta estaba áspera y seca. Tenía 29 años, pero el cansancio marcado en su rostro la hacía parecer mucho mayor. Llevaba un vestido de tela rústica, desteñido por el tiempo y manchado por el polvo de los caminos interminables. El hambre era un enemigo cruel que no le daba tregua. Había intentado ignorarlo durante días. Bebía agua de los arroyos oscuros para engañar al estómago vacío. Pero la visión de aquellas hileras verdes, altas y repletas de alimento, fue una tentación demasiado grande para su cuerpo agotado. Pensó que nadie notaría la falta de unas pocas espigas en un lugar tan inmenso. Se agachó un poco más, tratando de ocultar su presencia entre los altos tallos. Su respiración era agitada, corta, y el sudor frío le perlaba la frente pálida. A pocos metros de allí, Paulo caminaba con paso firme. Era un hombre de 41 años, de hombros anchos y mirada serena forjada por el sol. Conocía cada rincón de sus tierras como las líneas de sus propias manos. Había dedicado su vida entera a levantar esa finca. La soledad era su única y fiel compañera desde hacía demasiado tiempo. Su casa era grande, silenciosa y estaba llena de habitaciones vacías que acumulaban polvo y recuerdos. Un ruido inusual llamó de pronto su atención. No era el paso ligero de un animal pequeño buscando refugio. Eran movimientos torpes, pesados, acompañados por el crujir violento de los tallos verdes que se quebraban sin cuidado. Paulo ajustó el ala de su sombrero de fieltro y se dirigió hacia la fuente del sonido. Sus botas pisaban la tierra blanda con seguridad y dominio. No sentía miedo, solo una profunda curiosidad por saber quién se atrevía a entrar en sus dominios. Al apartar unas hojas grandes y ásperas, la vio. La imagen lo dejó paralizado por un instante de puro desconcierto. No era un ladrón peligroso, ni un intruso amenazante buscando hacer daño. Era una mujer pequeña, acurrucada, abrazando un cesto a medio llenar de maíz. Cuando ella sintió la imponente presencia a sus espaldas, dio un salto brusco. El cesto se inclinó bruscamente y varias espigas rodaron pesadamente por el suelo de tierra. Los ojos de María Aparecida se abrieron desmesuradamente. El terror absoluto se apoderó de cada célula de su frágil cuerpo. Retrocedió un paso, tropezando con sus propios pies descalzos y sucios. «Disculpe, señor, por favor, se lo ruego», tartamudeó con la voz quebrada por el pánico. «Hace días que no como nada en absoluto. Cuando vi su plantación, pensé que algunas espigas no le harían falta». Sus manos cubiertas de tierra húmeda se unieron frente a su pecho en un gesto instintivo de súplica. Esperaba gritos furiosos. Esperaba que la tomara por el brazo y llamara a las autoridades sin piedad. Estaba trágicamente acostumbrada a la dureza del mundo. Pero Paulo no levantó la voz. Sus ojos oscuros recorrieron el vestido raído, los pies descalzos y el rostro pálido y consumido de la mujer. Vio el miedo genuino que la hacía temblar de pies a cabeza, como una hoja a punto de caer. No vio a una delincuente aprovechada. Vio a un ser humano empujado al límite absoluto por la desesperación. Un nudo extraño, doloroso y desconocido se formó en la garganta del hombre solitario. «No necesita robar», dijo Paulo con un tono sorprendentemente suave y grave. «Nadie debería pasar hambre teniendo comida tan cerca. Deje ese cesto en el suelo, por favor». María Aparecida dudó por una fracción de segundo. Su instinto de supervivencia le gritaba que huyera hacia la espesura, pero sus piernas no le respondían. Lentamente, rendida, bajó el cesto y dejó caer los brazos a los costados con derrota. «Venga conmigo a la casa principal», continuó Paulo, señalando el camino de tierra con la mano abierta.
Le daré algo de comer que no esté crudo. Unas espigas de maíz duro no son suficiente para recuperar las fuerzas que ha perdido. La mujer lo miró incrédula, buscando el engaño en sus facciones. ¿Acaso era una trampa cruel? Los dueños de tierras no solían ser amables con los intrusos hambrientos. Sin embargo, en la mirada de aquel hombre de 41 años solo había una calma profunda y desarmante. Si disfrutas de estas historias llenas de humanidad y empatía, te invito a suscribirte al canal de Historias Narradas. Tu apoyo nos ayuda inmensamente a seguir contando relatos que tocan el alma y nos hacen reflexionar. María Aparecida dio un paso vacilante hacia adelante. Paulo se dio la media vuelta y comenzó a caminar a paso lento, dándole el espacio que necesitaba para no sentirse acorralada. Ella lo siguió a una distancia prudente, aún temiendo que él cambiara de opinión en cualquier momento. El trayecto hasta la casa principal le pareció eterno bajo el sol de la tarde. La estructura de madera fina y piedra maciza se alzaba imponente al final del sendero de robles. Había flores en los alrededores, pero a los ojos de cualquier mujer se notaba la evidente falta de una mano cuidadosa y detallista. Paulo abrió la puerta de roble macizo y se hizo a un lado con cortesía antigua. Le hizo un gesto suave con la mano para que entrara ella primero. El interior de la casa olía a café tostado, a cera para madera y a leña limpia. «Siéntese en esa silla junto a la mesa», indicó él, dirigiéndose directamente hacia la amplia cocina de hierro. «Voy a calentar un poco de sopa y a cortar pan fresco. Póngase cómoda, no tenga miedo, está a salvo». Ella se sentó exactamente en el borde de la pesada silla de madera. Apenas se atrevía a respirar por miedo a romper la magia del momento. Observaba en silencio cómo ese hombre grande y de manos callosas se movía por la cocina con familiaridad y delicadeza. El tintineo de los platos de loza y las ollas era el único sonido vivo en la enorme y fría casa. María Aparecida miró sus propias manos sucias sobre su regazo y sintió una punzada de profunda vergüenza. Intentó limpiar el polvo de su falda inútilmente, pues solo consiguió esparcir más la tierra. Minutos después, Paulo colocó frente a ella un plato hondo humeante que desprendía calor. El aroma denso del caldo de pollo con vegetales inundó de golpe los sentidos mareados de la mujer. También puso una canasta pequeña con pan blanco y un vaso de cristal con agua fresca. «Coma despacio», aconsejó Paulo, tomando asiento en el extremo opuesto de la larga mesa. Cuando el estómago lleva mucho tiempo vacío, puede rechazar la comida si se apura demasiado y hacerla sentir peor. Ella tomó la cuchara de metal con las manos aún temblorosas. El primer sorbo de sopa caliente fue como un abrazo compasivo para su cuerpo exhausto y dolorido. Las lágrimas, retenidas durante semanas de caminar sin rumbo, comenzaron a acumularse en sus ojos sin que pudiera controlarlas. Lloraba en silencio mientras comía bocado a bocado. Lloraba de alivio inmenso, de vergüenza punzante y de una gratitud abrumadora que le oprimía el pecho. Paulo no hizo ninguna pregunta incómoda ni le exigió explicaciones. Se limitó a acompañarla en silencio, ofreciéndole su presencia como ancla. El hombre notó la forma meticulosa en que ella recogía cada miga de pan caída sobre la madera. Comprendió al instante que la vida de esa joven de 29 años había sido una batalla constante e injusta por la supervivencia. Se preguntó qué tragedia la había arrastrado hasta quedar sola y hambrienta ocultándose en sus maizales. Cuando terminó de comer la última gota, María Aparecida apartó el plato vacío con mucho cuidado. Suspiró profundamente, sintiendo un calor reconfortante en sus entrañas. El color natural empezaba a regresar tímidamente a sus mejillas antes mortecinas. «Gracias, señor», murmuró con la mirada fija en la mesa. «Nunca, en toda mi vida, olvidaré lo que ha hecho por mí en este día. Limpiaré la mesa y fregaré los platos enseguida antes de marcharme».
Se levantó rápidamente de la silla, apoyando las manos en la madera, dispuesta a pagar su enorme deuda con trabajo duro. Pero Paulo levantó una mano firme para detener su movimiento. Su rostro mantenía la misma expresión serena, pero sus ojos denotaban autoridad protectora. Ya es tarde, el sol está cayendo y los caminos de tierra son largos y oscuros, dijo él, con firmeza paternal. No dejaré que una mujer sola camine por el bosque a esta hora. Hay una habitación de invitados limpia al fondo del pasillo principal. María Aparecida lo miró fijamente, con los labios entreabiertos. Su corazón volvió a acelerarse, pero esta vez por la confusión absoluta. No lograba entender por qué este extraño acomodado le ofrecía tanta bondad y cobijo a cambio de nada. Tiene una cama con mantas limpias y un baño donde puede lavarse, añadió Paulo, levantándose despacio de la mesa. Mañana por la mañana, con la claridad de la luz del día, hablaremos sobre lo que hará después. Ahora necesita descansar. La guió por un pasillo ancho decorado con cuadros antiguos que representaban paisajes del campo. Abrió la puerta de madera tallada de una habitación sencilla, pero impecablemente ordenada. Había sábanas blancas y mantas gruesas de lana sobre una cama de hierro forjado. «Buenas noches, señora», dijo él con respeto antes de retirarse hacia el pasillo. «Descanse tranquila. Aquí nadie la molestará ni le hará daño. La casa tiene cerrojos gruesos por dentro para su seguridad». Cuando la puerta se cerró con un clic suave, María Aparecida se dejó caer lentamente sobre el borde de la cama. La suavidad del colchón bajo su cuerpo la hizo llorar de nuevo, ocultando el rostro en sus manos. Hacía meses incontables que no dormía bajo un techo seguro y cálido. Se dirigió al pequeño baño adjunto y abrió el grifo de metal pulido. El agua limpia corriendo cristalina por sus manos castigadas le pareció un lujo indescriptible, casi irreal. Se lavó el rostro con ahínco, quitándose las capas de polvo gris y el miedo crónico que llevaba acumulados en la piel. Esa noche durmió profundamente, sin sobresaltos ni pesadillas de hambre. Mientras tanto, en la otra punta de la gran casa, Paulo daba vueltas en su propia cama mirando el techo oscuro. La simple presencia de la mujer durmiendo bajo su techo había cambiado por completo la pesada energía del lugar. Me encantaría saber desde qué país o ciudad nos estás escuchando en este momento. Deja tu comentario aquí abajo. Es verdaderamente hermoso leer cómo estas historias cruzan fronteras y conectan a personas de tantos lugares diferentes. A la mañana siguiente, los primeros rayos de luz dorada se filtraron por la ventana de la habitación. María Aparecida despertó desorientada por un segundo, buscando el techo de estrellas. Al reconocer las paredes limpias y la manta suave, el recuerdo del día anterior la golpeó con una fuerza abrumadora. Se levantó rápidamente, acomodó como pudo su vestido rústico y peinó su cabello oscuro y enredado usando solo los dedos. Sentía que debía salir de allí de inmediato antes de abusar de la enorme hospitalidad del dueño de la finca. Abrió la puerta de la habitación con sumo cuidado de no hacer rechinar las bisagras. Caminó de puntillas por el largo pasillo hacia la cocina. Esperaba encontrar la casa vacía y fría. Sin embargo, sobre el centro de la mesa había una taza grande de café caliente, huevos revueltos dorados y un buen trozo de queso fresco cubierto con una tela. Junto a la abundante comida descansaba una pequeña nota escrita con letra firme en un trozo de papel. «Fui a revisar los establos temprano. Coma bien. Paulo». María Aparecida sostuvo el papel entre sus manos ásperas, profundamente conmovida por aquel detalle de cuidado. Desayunó en absoluto silencio, observando cada detalle de la inmensa cocina. Había polvo acumulado en los altos rincones y las amplias ventanas necesitaban urgentemente una buena limpieza. La casa era hermosa y sólida, pero claramente carecía del amor y la mano de alguien que la cuidara a diario. Una idea firme comenzó a tomar forma clara en su mente agradecida.
No quería ser una carga para ese hombre bueno. No quería marcharse sin más, dejando una deuda moral impagable. Sabía cómo trabajar duro y ahora tenía energía renovada corriendo por sus venas gracias a la comida y al descanso seguro. Encontró una vieja escoba de paja olvidada en un rincón cerca de la puerta trasera de servicio. Se ató el cabello largo con un pequeño retazo de tela deshilachada que llevaba en el bolsillo. Comenzó a barrer el piso con una energía y determinación que hacía mucho no sentía. Limpió el piso de la cocina arrastrando la suciedad de años, frotó las recias encimeras de madera y lavó los platos del día anterior con jabón perfumado. Abrió las pesadas ventanas de par en par para que entrara de golpe el aire fresco y revitalizante de la mañana campesina. Canturreaba muy bajito, casi en un susurro, una vieja canción de cuna que su madre le había enseñado en tiempos mejores. Paulo regresaba de los establos, caminando lentamente con las manos en los bolsillos de sus pantalones de lona. Al acercarse a la parte trasera de la casa, notó algo diferente en la atmósfera. Las ventanas abiertas dejaban salir un aroma exquisito a jabón limpio y a café recién hecho que se mezclaba con el aire de la mañana. Se detuvo en seco en el umbral de la puerta trasera. Allí estaba ella, con la escoba en la mano, limpiando el piso de tablas del porche con una dedicación absoluta y rítmica. Ya no parecía en lo absoluto la mujer aterrada, sucia y desesperada que había encontrado oculta en el maizal. Había una dignidad silenciosa y poderosa en cada uno de sus movimientos calculados. El sol claro de la mañana iluminaba su rostro ahora limpio, revelando rasgos delicados y una expresión serena y concentrada. Paulo se quedó observándola desde la sombra sin atreverse a decir una sola palabra. María Aparecida levantó la vista y lo descubrió mirándola fijamente. Se detuvo de golpe, sintiendo que un frío le recorría la espalda al temer haber cruzado un límite en casa ajena. Apretó el mango de madera de la escoba con nerviosismo, esperando un regaño. «Buenos días, señor Paulo», dijo ella con una voz respetuosa y un tanto tímida. «Espero de corazón que no le moleste mi atrevimiento. Quería agradecerle de alguna forma digna por la comida y la cama, y yo sé hacer muy bien las tareas de la casa». Paulo sonrió levemente, desarmando la tensión al instante. Era una sonrisa honesta y cálida que arrugaba las esquinas de sus ojos cansados. Entró al porche con paso tranquilo y se quitó el sombrero de fieltro en señal de respeto. «Buenos días», respondió él con voz profunda. «No me molesta en lo absoluto. De hecho, esta gran casa necesitaba desesperadamente un poco de vida y luz. Pero quiero dejar claro que no le pedí que trabajara». «Lo sé perfectamente», replicó ella, alzando un poco la barbilla con orgullo recuperado. «Pero yo no acepto caridad de nadie sin dar mi esfuerzo a cambio. Si me permite quedarme tan solo unos días, puedo mantener toda la casa limpia y cocinar platos calientes para usted». Paulo lo pensó por un largo momento en silencio. La pesada soledad de la finca había sido su escudo protector contra el mundo, pero también se había convertido en su prisión de piedra. Miró fijamente los ojos oscuros y tremendamente sinceros de la joven de 29 años. «Está bien», accedió él finalmente, asintiendo con la cabeza. «Puede quedarse el tiempo que necesite. Le pagaré un salario justo semanal por su trabajo, además del alojamiento y toda la comida. En mis tierras y en mi casa no quiero esclavas ni personas que trabajen por compasión». María Aparecida abrió la boca para protestar de inmediato. El alojamiento seguro y la comida diaria eran pagos más que suficientes para ella en ese momento de su vida. Pero la mirada firme e inquebrantable de Paulo le indicó claramente que él no aceptaría un no por respuesta. Si alguna vez la vida te dio una segunda oportunidad justo cuando menos lo esperabas y todo parecía perdido, te invito a darle me gusta a este video. Esos pequeños e inesperados milagros son los que nos mantienen vivos, fuertes y profundamente esperanzados. Así comenzaron formalmente los días de María Aparecida en la vasta finca.
Su constante presencia transformó radicalmente la atmósfera silenciosa del lugar. Cada mañana, sin falta, el aroma reconfortante a café fuerte y pan de maíz recién horneado despertaba a Paulo mucho antes de que se escuchara el primer canto del gallo. Ella no solo se encargaba meticulosamente del interior de la casa principal, pronto descubrió por sí misma que los animales de los corrales también necesitaban atención y cuidado. Se ofreció voluntariamente para alimentar a los ruidosos cerdos y a las gallinas, tareas físicas que realizaba con una eficiencia y rapidez asombrosas. Caminaba por los húmedos corrales con su vestido sencillo de siempre, que ahora, gracias a su propio esfuerzo, siempre estaba impecablemente limpio y planchado. Su voz suave y melódica lograba calmar de manera increíble a los animales más nerviosos del corral. Acariciaba el lomo de los cerdos y les hablaba mientras les echaba la comida abundante en los grandes recipientes de madera tallada. Paulo la observaba muy a menudo desde la distancia segura de los graneros. Apoyado con los brazos cruzados en la gruesa cerca de madera, la miraba interactuar con naturalidad con el entorno rural. Admiraba en secreto su inmensa fuerza interior, su notable capacidad para encontrar alegría y propósito en las cosas más simples y cotidianas. A veces, durante las tardes cálidas, mientras ella lavaba vigorosamente la ropa blanca en los grandes piletones de piedra detrás de la casa, él la escuchaba cantar a escondidas. Eran melodías antiguas del campo, llenas de melancolía y nostalgia, pero cantadas con una voz tan dulce y clara que le erizaba la piel. El hombre de 41 años sentía físicamente que un peso gigantesco y oscuro se levantaba lentamente de sus anchos hombros. Las rutinarias cenas, que antes consistían en un plato rápido y frío comido en la más absoluta soledad, se habían convertido en los momentos más agradables y esperados de su larga jornada. Se sentaban juntos, uno frente al otro, en la gran mesa de madera de la cocina. Al principio, hablaban muy poco, midiendo cada palabra. Ella era extremadamente reservada y respetuosa, manteniendo siempre una distancia prudente dictada por su pasado. Él tampoco era un hombre dado a hablar de sus sentimientos ni de su historia. Pero, poco a poco, con el paso de los días compartidos, la confianza empezó a tejerse invisiblemente entre ellos. Hablaban sobre los cambios del clima, sobre el estado de las cosechas de maíz, sobre los pequeños animales que nacían débiles en la granja. Compartían sonrisas cada vez menos tímidas por encima del borde de la taza de café humeante. María Aparecida dejó de ser la extraña refugiada asustada. Se convirtió, casi sin darse cuenta, en el corazón palpitante y cálido de la inmensa finca. Las habitaciones antes vacías y lúgubres ya no parecían tan silenciosas ni amenazantes. Los pasillos largos y fríos ya no daban esa triste sensación de abandono permanente. Paulo notó con satisfacción cómo ella iba floreciendo físicamente semana tras semana. Sus mejillas hundidas recuperaron un tono rosado y saludable. Sus ojos oscuros ya no reflejaban el terror constante del animal acorralado, sino una paz profunda, tranquila y luminosa. Él también estaba cambiando desde adentro hacia afuera. Los curtidos trabajadores de la plantación de maíz comentaban en voz baja que el patrón parecía mucho más relajado. Caminaba por los surcos con un paso visiblemente más ligero y su expresión siempre severa y adusta se había suavizado de forma considerable. Una tarde de domingo, mientras ella colgaba meticulosamente unas sábanas blancas en el tendedero bajo el cielo despejado, Paulo se acercó a paso lento. Llevaba cuidadosamente escondida en sus grandes manos una pequeña caja de madera tallada con motivos florales. «María», dijo él, usando su nombre a secas por primera vez desde que se conocieron. La llamó con un tono grave que denotaba un profundo respeto y un creciente e innegable afecto. Ella se giró sorprendida, sosteniendo una vieja pinza de ropa de madera entre los dedos. Lo miró con curiosidad evidente. La brisa suave de la tarde movía lentamente su cabello oscuro y brillante alrededor de su rostro sereno.
Encontré esto en la tienda del pueblo hoy por la mañana, murmuró Paulo, extendiendo la pequeña caja hacia ella con cierta torpeza. Pensé que tal vez le gustaría tenerlo. Es solo un pequeño detalle sin importancia. María Aparecida limpió nerviosamente sus manos húmedas en el grueso delantal antes de tomar la caja ofrecida. Sus dedos finos temblaban ligeramente al rozar la madera pulida. Abrió la pequeña tapa con sumo cuidado, conteniendo la respiración. En el interior forrado de tela descansaba un precioso peine de carey con incrustaciones delicadas y un jabón perfumado a rosas envuelto en papel fino. Eran objetos materiales sencillos, pero para ella, que no poseía absolutamente nada en el mundo, representaban un lujo absoluto y, sobre todo, un gesto de cuidado genuino y personal. Señor Paulo, no sé qué decir, no debió molestarse, susurró ella, sintiendo que un nudo denso de emoción y lágrimas se formaba en su garganta. Es realmente hermoso. Muchas gracias de todo corazón. Usted ha hecho muchísimo por esta casa y por estas tierras, respondió él, mirándola fijamente a los ojos sin parpadear. Es lo mínimo que podía hacer para que se sienta cómoda y valorada aquí. Usted ya no es una visita. Esa última frase quedó flotando intensamente en el aire perfumado del atardecer. Usted ya no es una visita. María Aparecida bajó la mirada rápidamente hacia la caja abierta, ocultando las cálidas lágrimas de felicidad que amenazaban con caer por sus mejillas. El respeto profesional y la gratitud mutua estaban dando paso inevitablemente a algo mucho más profundo y complejo. Un sentimiento invisible y poderoso comenzaba a enraizar en aquella tierra emocionalmente fértil de ambos corazones solitarios. Sin embargo, en el ordenado mundo de Paulo, la paz completa rara vez duraba para siempre sin cobrar un precio. La finca era inmensamente próspera y muy conocida en toda la extensa región agrícola. Y un hombre de 41 años, soltero, sin herederos y con tierras fértiles, nunca pasaba desapercibido para aquellos que compartían su misma sangre e intereses. La ambiciosa familia de Paulo, que rara vez se dignaba a visitarlo durante sus largos años de dolorosa soledad, siempre tenía un ojo calculador puesto en sus propiedades. Ellos aún no sabían que el corazón frío de la gran casa de piedra ahora latía a diario con el ritmo constante de la escoba y las dulces canciones de una mujer de origen humilde y misterioso. Las largas sombras de los grandes árboles se alargaron sobre el pasto verde anunciando la noche. María Aparecida guardó el preciado regalo en el bolsillo profundo de su delantal y continuó tendiendo la ropa blanca con renovada energía. Paulo regresó silenciosamente a sus arduas labores, pero por primera vez en muchos y tristes años sintió el deseo incontrolable y ardiente de que el largo día terminara pronto para poder volver rápido a casa. Esa misma noche estrellada, sentados uno cerca del otro frente al fuego crepitante de la chimenea, ninguno de los dos mencionó verbalmente el regalo del peine. Pero las intensas miradas que cruzaron en silencio por encima del resplandor de las llamas anaranjadas decían muchísimo más que 1000 palabras pronunciadas. Había allí una promesa silenciosa y sagrada de cuidado mutuo, de protección feroz y de la esperanza de un futuro completamente diferente al pasado de dolor que ambos conocían. Pero las jugosas noticias en los pueblos de campo siempre viajan peligrosamente rápido. El fuerte rumor de que una mujer joven, totalmente desconocida y sin familia respetable, vivía instalada en la casa grande del patrón solitario, pronto llegaría a los oídos más equivocados y envidiosos. Y cuando eso finalmente sucediera, la frágil y hermosa tranquilidad de aquellos días iniciales se vería duramente amenazada por la incomprensión familiar y los prejuicios más crueles. María Aparecida cerró los ojos cansados y escuchó el crepitar reconfortante de la madera quemándose.
Sentía una felicidad tan inmensa en el pecho que le asustaba un poco, sintiéndose vulnerable. Había aprendido por las peores experiencias que todo lo bueno y seguro en su vida podía desaparecer de golpe en un simple abrir y cerrar de ojos. Apretó con fuerza la tela de su delantal donde guardaba el regalo, rogando en completo silencio a la vida que aquel cálido refugio fuera, por fin, su destino definitivo y seguro. El amanecer trajo consigo una neblina baja que cubría los campos de maíz con un manto blanco y silencioso. María Aparecida despertó con la primera luz, sintiendo aún el peso agradable del pequeño peine de carey en el bolsillo de su delantal. La promesa silenciosa de la noche anterior todavía flotaba en el aire frío de la habitación. Se levantó con una energía nueva, una fuerza que no provenía solo del alimento, sino de la esperanza. Al mirarse en el pequeño espejo sobre el lavabo, ya no vio a la mujer rota y hambrienta de semanas atrás. Vio a una mujer joven de 29 años, con el rostro limpio y los ojos llenos de una luz serena y agradecida. Comenzó sus labores diarias con un esmero aún mayor, si es que eso era humanamente posible. El aroma a café recién colado y a pan tostado inundó rápidamente los pasillos de la gran casa de piedra. Paulo ya estaba despierto, caminando por el porche con sus botas pesadas y su actitud pensativa de siempre. Cuando entró a la cocina, sus miradas se encontraron de una forma diferente, mucho más profunda y consciente. Ya no había la distancia de un patrón compasivo hacia una forastera desamparada. Había una conexión palpable, un hilo invisible que los unía en medio de la inmensa soledad de la finca. «Buenos días, María», dijo él con esa voz grave que a ella le transmitía una paz infinita. «Buenos días, señor Paulo. El desayuno está servido y caliente», respondió ella con una sonrisa tímida pero genuina. Se sentaron a la mesa larga, compartiendo el pan y el silencio cómodo que solo alcanzan las almas afines. Paulo la observaba mientras ella servía el café, notando la gracia natural de sus movimientos sencillos. Se daba cuenta de que su casa, antes un mausoleo de recuerdos fríos, ahora era un verdadero hogar lleno de vida. Si sientes que esta historia resuena con tus propias vivencias o con las de alguien que amas, te invito a suscribirte al canal. Tu apoyo nos permite seguir creando estos espacios de reflexión y emoción profunda. Las semanas se convirtieron en meses y el cambio en la finca era evidente para cualquiera que pasara por allí. Los rosales del frente, que habían estado secos y marchitos durante años, ahora lucían botones rojos y llenos de vigor. Las cortinas de la casa estaban siempre limpias, dejando entrar la luz del sol que iluminaba los muebles de madera pulida. María Aparecida no solo limpiaba, sino que cuidaba cada rincón como si fuera un tesoro invaluable. En los corrales, los animales parecían más mansos y saludables bajo su mirada atenta y sus manos suaves. Cantaba mientras recogía los huevos frescos por la mañana, y esa melodía llegaba hasta los oídos de Paulo en los campos. El hombre de 41 años sentía que la vida le había dado un regalo inesperado y milagroso. Había aceptado su destino de hombre solitario, dedicado únicamente a la tierra y al trabajo duro. Pero ahora, la idea de volver a una casa vacía le resultaba completamente insoportable. Una tarde de viernes, Paulo tomó una decisión que cambiaría el rumbo de ambos para siempre. Detuvo su caballo frente al granero y caminó con paso decidido hacia la parte trasera de la casa. María Aparecida estaba sentada en un banco de madera, desgranando maíz con paciencia y habilidad. «Deje eso un momento, por favor. Necesito pedirle que me acompañe al pueblo», dijo él, quitándose el sombrero con respeto. Ella levantó la vista, sorprendida, limpiándose las manos rápidamente en el delantal blanco. Nunca había salido de los límites de la finca desde aquel día en que llegó hambrienta y aterrorizada. El mundo exterior le causaba un miedo sordo, un recuerdo constante de su vulnerabilidad pasada. «Al pueblo, señor»,
Pero mi vestido no es el adecuado para caminar por las calles, murmuró ella, bajando la mirada con vergüenza. Su vestido está perfectamente limpio y usted es una mujer digna, respondió Paulo con una firmeza que no admitía dudas. Además, el propósito de este viaje es precisamente comprarle telas nuevas para que haga la ropa que usted elija. El viaje en la carreta, tirada por caballos, fue silencioso, pero cargado de una expectativa nerviosa y dulce. María Aparecida miraba los árboles pasar, sintiendo que estaba cruzando una frontera invisible hacia una nueva vida. Paulo sostenía las riendas con seguridad, lanzándole miradas de reojo para asegurarse de que estuviera tranquila. Al llegar a las calles empedradas del pueblo cercano, las miradas curiosas no se hicieron esperar. Los comerciantes y los vecinos conocían muy bien a Paulo, el hacendado solitario y reservado que rara vez hablaba con nadie. Verlo acompañado de una mujer joven y hermosa, de aspecto humilde pero orgulloso, encendió inmediatamente los murmullos. Si te intriga saber cómo enfrentarán estas miradas y este nuevo desafío, no olvides activar el siniño de notificaciones. Así no te perderás ni un solo detalle de cómo continúa este profundo relato humano. Entraron a la tienda de telas más grande y surtida de toda la región. El olor a algodón nuevo, a tintes fuertes y a madera de cedro llenaba el ambiente caluroso del local. El dueño de la tienda se acercó rápidamente, frotándose las manos con una sonrisa de cortesía comercial y curiosidad mal disimulada. Don Paulo, qué honor tenerlo por aquí. ¿En qué puedo servirle a usted y a la señorita?, preguntó el comerciante, arrastrando la última palabra. Queremos ver las mejores telas que tenga. Algodón suave para el uso diario y algo de lino fino para vestidos más formales, ordenó Paulo, ignorando el tono del hombre. María Aparecida tocó las telas con la punta de los dedos, maravillada por la suavidad y los colores vibrantes. Hacía años que no vestía algo que no hubiera sido desechado o regalado por caridad. Paulo le compró varios metros de tela azul oscuro, verde esmeralda y un blanco puro que resaltaba el color de su piel. Mientras el comerciante envolvía las compras, un grupo de mujeres de la alta sociedad local murmuraba en la puerta. Señalaban descaradamente a María Aparecida, criticando sus zapatos gastados y su actitud sumisa. Paulo se dio cuenta al instante, y su mandíbula se tensó con una furia silenciosa y protectora. No dijo una sola palabra agresiva, pero tomó las bolsas pesadas y le ofreció su brazo a María Aparecida con suma elegancia. Ella lo miró con los ojos muy abiertos, dudando por un segundo antes de apoyar su mano pequeña en el brazo fuerte del hombre. Salieron de la tienda con la cabeza en alto, dejando a los chismosos sin palabras ante tal demostración de respeto. Ese pequeño gesto de ofrecerle el brazo fue una declaración pública que no pasó desapercibida para nadie en el pueblo. Paulo estaba diciendo al mundo que aquella mujer no era su sirvienta, sino alguien bajo su absoluta e inquebrantable protección. Durante el camino de regreso a la finca, el silencio entre ambos tenía un peso completamente diferente. Te invito a dejar en los comentarios si alguna vez alguien te defendió públicamente sin usar una sola palabra, solo con un gesto de lealtad. Es hermoso leer cómo el respeto y el cuidado se manifiestan en la vida real. Aquella noche, después de una cena tranquila, Paulo no se retiró a su despacho como solía hacer para revisar los libros de cuentas. Se quedó en la cocina, observando cómo ella guardaba las tazas y limpiaba la mesa de madera con movimientos rítmicos. Había una tensión eléctrica en el ambiente, una anticipación que hacía que los corazones de ambos latieran un poco más rápido. «María», comenzó él, poniéndose de pie y acercándose lentamente a donde ella estaba parada junto al fregadero. Ella se giró, secándose las manos con un paño limpio, sintiendo que el aire de pronto le faltaba en los pulmones. La mirada oscura de Paulo era intensa, llena de una determinación que la hizo temblar, pero esta vez no era por miedo.
Usted devolvió la vida a esta casa y, sin darse cuenta, también me la devolvió a mí, confesó él con voz ronca y pausada. Ya no quiero que viva aquí como una empleada, ni quiero pagarle un salario por cuidar de lo que ahora también es suyo. María Aparecida sintió que una lágrima cálida resbalaba por su mejilla, incapaz de detenerla ni de apartar la mirada. Las palabras del hombre que la salvó de la miseria absoluta sonaban como un sueño del que temía despertar bruscamente. Quiero pedirle que se convierta en mi esposa, María, continuó él, tomando las pequeñas y ásperas manos de ella entre las suyas. Quiero darle mi apellido, mi protección eterna y el lugar de respeto que usted merece en este mundo. No hubo un anillo brillante de diamantes ni promesas exageradas de amor de cuento de hadas. Fue la propuesta cruda, honesta y profunda de un hombre maduro que ofrecía su vida entera como garantía. Ella apretó las manos de Paulo con fuerza, sollozando suavemente mientras asentía con la cabeza una y otra vez. Sí, señor Paulo, sería un honor para mí ser su esposa y cuidar de usted todos los días de mi vida, respondió ella con la voz quebrada por la emoción pura. Los días que siguieron a la propuesta fueron los más felices que la Casa de Piedra había presenciado en décadas. María Aparecida confeccionó sus propios vestidos con las telas nuevas, mostrando una habilidad increíble con la aguja y el hilo. La finca entera parecía brillar con una luz renovada, reflejando la alegría tranquila de sus habitantes. Sin embargo, la felicidad pura en un mundo lleno de prejuicios siempre atrae miradas oscuras y tormentas imprevistas. El rumor de la boda inminente corrió como pólvora encendida por todos los pueblos cercanos y llegó rápidamente a oídos de la familia de Paulo. Sus hermanos mayores, que vivían en la ciudad rodeados de lujos y comodidades, no tardaron en reaccionar con alarma. Para ellos, Paulo era el guardián solitario del patrimonio familiar, un hombre que no debía casarse a su edad, y menos con una desconocida. Temían perder su futura herencia y no estaban dispuestos a permitir que una extraña sin apellido se apoderara de las fértiles tierras de maíz. Planearon una visita urgente, convencidos de que debían abrirle los ojos a su ingenuo y aislado hermano menor. Comparte esta historia con esa persona especial que sabe lo difícil que es proteger la felicidad cuando otros intentan destruirla. A veces, las mayores batallas se libran dentro de nuestro propio círculo. Una tarde nublada, mientras María Aparecida alimentaba a los cerdos en la parte trasera, escuchó un ruido inusual y fuerte. Era el sonido de ruedas pesadas y caballos trotando a paso rápido por el camino principal de entrada a la finca. Se limpió las manos en su vestido azul nuevo y caminó con curiosidad hacia el frente de la propiedad. Un carruaje oscuro y elegante, tirado por 4 caballos de paso fino, se detuvo levantando una nube de polvo gris frente a la casa. De él descendieron 3 personas con ropas costosas, sombreros finos y expresiones duras de superioridad marcada. Eran 2 hombres maduros y una mujer de mirada fría, que miraron la casa con aire de propietarios exigentes. Paulo salió rápidamente al porche, limpiándose las manos manchadas de tierra en sus pantalones de lona resistente. Su rostro se endureció de inmediato al reconocer a sus hermanos, a quienes no veía desde hacía más de 5 largos años. Sabía perfectamente a qué venían y qué tipo de veneno traían consigo. «Hermanos», saludó Paulo con voz tensa, sin bajar los escalones del porche para recibirlos. «¿A qué debo el inesperado honor de esta visita sin previo aviso?» La mujer mayor, su hermana Leonor, dio un paso al frente con una sonrisa que no llegó a sus ojos calculadores. Llevaba un vestido de seda oscura y un abanico cerrado en la mano que usaba para señalar las cosas con desprecio. «Venimos a ver cómo estás, Paulo. Nos han llegado noticias muy preocupantes hasta la ciudad sobre tu estado mental y tus decisiones», dijo Leonor con tono afilado. En ese preciso instante, María Aparecida apareció por la esquina de la casa, deteniéndose en seco al ver la escena.
Los tres hermanos giraron la cabeza lentamente para clavar sus miradas críticas y despiadadas sobre ella. La escanearon de pies a cabeza, evaluando su origen humilde, su postura y el lugar que ocupaba en ese entorno. «Así que es cierto», murmuró uno de los hermanos varones, soltando una risa corta y cargada de desprecio absoluto. El gran Paulo, el hombre de piedra, engañado por una simple recogida de la calle que busca un techo gratis. Las palabras fueron como latigazos invisibles en el rostro de María Aparecida, haciéndola retroceder instintivamente un paso. El calor de la vergüenza le subió por el cuello, recordándole de golpe su pasado de hambre y sus pies descalzos en el polvo. Sintió que el hermoso vestido azul que llevaba puesto de repente le quedaba grande y le resultaba ajeno. «Basta», ordenó Paulo con un rugido sordo que hizo eco en las gruesas paredes de piedra de la casa. «No permitiré que le falten el respeto a mi futura esposa en mi propia tierra. Entren a la casa si quieren hablar, pero midan muy bien sus palabras. Por favor, no olvides darle un me gusta a este video. Tu apoyo nos ayuda a darle voz a historias de superación donde el amor verdadero se enfrenta a la crueldad de los prejuicios humanos». El ambiente en la sala principal era sofocante, denso y cargado de una hostilidad que se podía cortar con un cuchillo. María Aparecida se mantuvo de pie cerca de la puerta de la cocina, negándose a sentarse junto a aquellos extraños que la odiaban sin conocerla. Paulo permaneció de pie junto a la gran chimenea apagada, cruzado de brazos y con la mandíbula apretada con fuerza. «Paulo, tienes que entrar en razón», comenzó Leonor, tomando asiento en el mejor sillón de la sala sin pedir permiso. «Esta mujer es una aprovechadora. Ha visto a un hombre maduro, solo y con dinero, y ha jugado muy bien sus cartas sucias». «Tú no sabes absolutamente nada de ella, Leonor», respondió él con frialdad extrema. «Ella llegó aquí sin pedir nada, trabajó como nadie lo ha hecho en esta casa y trajo paz a mi vida». «Trajo una trampa», interrumpió el hermano mayor, golpeando la mesa pequeña con el puño cerrado y la cara roja de ira. «¿Crees que a ella le importas tú? Solo le importan tus hectáreas de maíz, tus cuentas bancarias y el apellido que intentas regalarle». Cada palabra pronunciada era un puñal venenoso dirigido directamente al frágil corazón de María Aparecida. Las dudas, que siempre habían estado dormidas en el fondo de su alma herida, comenzaron a despertar violentamente. ¿Y si ellos tenían razón? ¿Y si ella estaba abusando de la bondad de un hombre bueno solo por necesidad de supervivencia? «Ella no sabía quién era yo ni qué tenía cuando la encontré muerta de hambre en mis campos», defendió Paulo con fiereza. «Su corazón es más limpio que el de todos ustedes juntos, que solo vienen aquí para cuidar su codiciada herencia». «Te arrepentirás de esto, hermano», siseó Leonor, levantándose lentamente con una expresión de absoluto desprecio. «La sociedad entera te dará la espalda. Serás el hazmerreír de la región por casarte con una muerta de hambre que robaba tus espigas». El silencio que siguió a esa declaración fue pesado, doloroso y ensordecedor en la gran sala de techos altos. María Aparecida sintió que el mundo entero se derrumbaba a su alrededor con una lentitud insoportable. Las lágrimas quemaban sus ojos, pero se obligó a sí misma a no derramar ni una sola frente a aquellas personas crueles. Miró a Paulo, viendo la tensión enorme en sus hombros y la guerra que libraba por defenderla contra su propia sangre. Comprendió en ese instante de dolor lúcido que su presencia allí iba a destruir a la única persona que le había mostrado piedad. El amor inmenso que sentía por él le exigía, de forma urgente y cruel, que lo liberara de esa carga social tan pesada. Los hermanos salieron de la casa pisando fuerte, amenazando con usar abogados para declarar a Paulo incompetente y proteger la finca. El carruaje se alejó envuelto en la misma nube de polvo gris, dejando tras de sí un ambiente tóxico y devastador. María Aparecida se quedó sola en el umbral de la puerta, mirando el horizonte oscuro mientras tomaba la decisión más difícil y dolorosa de toda su vida.
El polvo gris, levantado por el pesado carruaje, tardó largos e interminables minutos en asentarse sobre el camino de tierra seca. María Aparecida seguía completamente inmóvil en el umbral de la puerta principal de madera tallada. Sus manos pequeñas apretaban con enorme fuerza la tela azul de su vestido nuevo, buscando un ancla en medio de la tormenta. Sentía que el corazón le latía con una violencia dolorosa y hueca contra las costillas frágiles. Paulo se acercó a ella lentamente desde el interior de la sala silenciosa y fría. Sus pasos eran muy pesados y lentos. Cargaban de forma evidente con la inmensa tensión del brutal enfrentamiento familiar que acababa de ocurrir bajo su propio techo. Se detuvo a su lado, apoyando un hombro en el marco de la puerta, mirando también hacia el horizonte vacío donde sus hermanos habían desaparecido. El silencio entre los dos era espeso, hiriente y sumamente frío. Era un silencio muy distinto al silencio cómodo y cálido de los días anteriores junto a la chimenea encendida. Paulo extendió una mano grande y áspera para tocar el hombro tenso de la mujer. Ella se estremeció levemente ante el contacto cuidadoso, hundida profundamente en sus propios pensamientos oscuros y destructivos. «No escuches ni una sola de las crueles palabras que dijeron hace un momento», murmuró Paulo con voz ronca y cargada de un cansancio antiguo. «Ellos no conocen el amor verdadero ni la lealtad honesta. Solo conocen la ambición desmedida por la tierra, los títulos y el dinero de los bancos». María Aparecida asintió lentamente con la cabeza, sin atreverse a mirarlo directamente a los ojos oscuros. Las crueles palabras de los hermanos adinerados de Paulo seguían repitiéndose en su mente como un eco venenoso que no podía apagar. La habían llamado aprovechadora, astuta ladrona y oportunista de la peor calaña. Le habían echado en cara su pasado de hambre constante y su miseria absoluta sin ninguna piedad. «Esta es tu verdadera casa y absolutamente nadie te va a sacar de aquí mientras yo respire», continuó el hombre de 41 años con una firmeza de hierro macizo. «Mañana mismo a primera hora iremos juntos al pueblo principal para hablar con el sacerdote de la iglesia. Nos casaremos lo antes posible sin importar en lo más mínimo lo que diga o intente hacer mi familia. Si sientes que el amor verdadero siempre exige enfrentarse a los peores prejuicios de la sociedad, te invito a suscribirte al canal. Tu valioso apoyo nos permite seguir compartiendo estas historias humanas profundas que tocan el fondo del alma». La cena de aquella fatídica noche fue un evento sombrío y dolorosamente silencioso en la casa grande. María Aparecida preparó un abundante estofado de carne con verduras frescas de la huerta, pero ninguno de los dos probó siquiera un bocado. Los grandes platos humeantes permanecieron intactos sobre la gruesa mesa de madera de la cocina campesina. Paulo intentaba forzar sonrisas tranquilizadoras que no llegaban de ninguna manera a sus ojos tristes y preocupados. Hablaba de las futuras cosechas de maíz dorado y de los hermosos arreglos que harían juntos en la casa principal antes del invierno. Quería desesperadamente construir un muro sólido de palabras optimistas para mantener alejado el intenso dolor de la tarde. Pero la joven de 29 años apenas podía escuchar sus nobles planes de futuro compartido. Su mente ágil estaba ocupada elaborando en completo silencio un plan mucho más triste, solitario y desesperado. Sabía perfectamente en su corazón que, si ella se quedaba en la finca, la rencorosa familia de Paulo jamás lo dejaría vivir en paz un solo día de su vida. Lo arrastrarían sin piedad por los sucios tribunales de la ciudad, mancharían su buen nombre irremediablemente y lo aislarían por completo de la sociedad rural que él tanto respetaba. Ella no podía permitir bajo ningún concepto que el hombre bueno que le había salvado la vida perdiera todo por su culpa. El amor inmenso y puro que sentía por él le exigía cometer el mayor y más cruel sacrificio de su breve existencia. Cuando el antiguo reloj de péndulo del pasillo oscuro marcó con fuerza la medianoche, Paulo finalmente se retiró a su gran habitación.
Le dio las buenas noches con un beso sumamente suave en la frente, prometiéndole al oído que todo estaría resuelto y bien al amanecer. María Aparecida esperó sentada en la oscuridad total de la cocina hasta escuchar el sonido de su respiración profunda y regular a través de las paredes de piedra. Caminó de puntillas por el pasillo frío, sintiendo que cada paso invisible le desgarraba el alma un poco más profundo. Entró a su pequeña y limpia habitación, aquella que había sido su único refugio seguro durante los últimos meses mágicos y felices. La luz plateada de la luna llena entraba directamente por la ventana abierta, iluminando la cama perfectamente tendida con sábanas blancas. No encendió ninguna lámpara de aceite para no llamar la atención ni romper el silencio sepulcral de la casa dormida. Se quitó con una lentitud llena de reverencia y dolor el hermoso vestido azul que Paulo le había comprado con orgullo en el pueblo. Lo dobló con un cuidado extremo sobre sus rodillas, alisando cada pliegue de la tela nueva con sus manos temblorosas y frías. Lo colocó con muchísima delicadeza sobre la cama, junto con las otras prendas limpias que ella misma había confeccionado en esos días de paz. Luego, abrió el cajón inferior del pequeño armario de madera de roble barnizado. Allí, oculto en el fondo más oscuro, guardaba el viejo y raído vestido con el que había llegado suplicando a la inmensa finca. La tela áspera y muy desgastada le arañó la piel limpia y cuidada cuando volvió a ponérselo sobre los hombros caídos. El olor agrio a polvo seco y a caminos largos parecía estar impregnado para siempre en sus hilos débiles y rotos. Se sintió instantáneamente vulnerable, muy pequeña y trágicamente sola frente al inmenso y aterrador mundo que la esperaba afuera. Te pido de todo corazón que nos dejes un breve comentario diciendo desde qué ciudad o país estás escuchando este triste relato. Es verdaderamente un honor inmenso para nosotros saber hasta dónde viajan estas fuertes emociones compartidas en comunidad. De los bolsillos de su limpio delantal blanco, sacó con lentitud el pequeño y precioso peine de carey con incrustaciones finas que él le había regalado aquella tarde inolvidable. Lo sostuvo fuertemente contra su pecho durante unos largos y agonizantes minutos, dejando que las lágrimas silenciosas empaparan su rostro pálido y cansado. Era el único tesoro verdadero y honesto que había poseído en toda su triste y vacía vida. Lo depositó con una delicadeza extrema sobre el vestido azul, cuidadosamente doblado en el centro de la cama blanca. Junto al brillante peine, dejó una pequeña nota escrita con caligrafía temblorosa en un trozo de papel arrugado que encontró en la cocina. Las letras eran pocas, pero cargaban con todo el peso aplastante de un corazón completamente roto por la infinita gratitud y el amor no consumado. Perdóneme por marcharme así a escondidas en medio de la noche fría y oscura. Usted es el hombre más bueno, justo y noble que he conocido en mis 29 años de vida entera, pero no puedo ser egoísta y convertirme en la causa de su ruina total ni de la destrucción de su familia de sangre. Siempre rezaré fervientemente por su felicidad y su paz desde muy lejos. Tomó un pequeño y gastado chal de lana vieja para cubrirse un poco los hombros delgados y salió de la habitación sin atreverse a mirar atrás. Cruzó la amplia cocina a oscuras, memorizando por última y desesperada vez el olor familiar a leña quemada y a café fuerte molido. Abrió la pesada puerta trasera de roble con suma precaución para que las fuertes bisagras de metal no rechinaran en el silencio de la noche campesina. El aire intensamente frío de la madrugada le golpeó el rostro húmedo por el llanto incesante e inconsolable. Los altos campos de maíz verde se extendían inmensos ante ella como un mar de sombras amenazantes, desconocidas y profundamente solitarias. Comenzó a caminar lentamente por el mismo sendero estrecho de tierra seca por el que había llegado meses atrás huyendo del hambre. Cada paso forzado que la alejaba de la casa grande de piedra era una pequeña y dolorosa muerte en su interior herido.
Sentía de forma real y física que dejaba la mitad vital de su propia alma encerrada para siempre entre aquellas sólidas paredes protectoras. Pero la férrea determinación de proteger a Paulo de la maldad del mundo era muchísimo más fuerte que su propio miedo a morir de hambre nuevamente en las cunetas. Caminó durante muchas horas interminables bajo la luz pálida y fría de las estrellas indiferentes del cielo rural. El frío nocturno le entumecía dolorosamente los dedos de los pies descalzos y el rocío helado de la madrugada le empapaba por completo el bajo del vestido roto. No tenía absolutamente ningún destino fijo en mente, solo sabía que debía alejarse lo más rápido posible de aquellas ricas tierras y de aquel amor imposible. Si alguna vez tomaste una terrible decisión que te destrozó el corazón en 1000 pedazos, pero sabías en el fondo que era lo correcto, dale me gusta a este video. Hay una valentía silenciosa, inmensa y admirable en renunciar a lo que más anhelamos por el simple y puro bien del otro. A la mañana siguiente, los primeros y cálidos rayos del sol dorado iluminaron majestuosamente la gran casa de la próspera finca de maíz. Paulo despertó con una sensación sumamente extraña y asfixiante, oprimiéndole el pecho fuerte y ancho. No escuchó el sonido familiar y reconfortante de la vieja escoba barriendo rítmicamente el porche de madera, ni el tintineo alegre de las tazas de loza preparándose en la amplia cocina. Se levantó rápidamente de su inmensa cama, presintiendo con terror que algo terrible y oscuro había ocurrido en la quietud profunda de la noche. Caminó apresuradamente por el pasillo largo, llamando a María Aparecida con voz muy alta y cargada de una creciente preocupación incontrolable. El eco de su propia voz grave rebotó secamente en las paredes frías, devolviéndole un silencio aterrador y absoluto que le heló la sangre en las venas. Llegó casi corriendo a la puerta de la habitación de invitados y la encontró dolorosamente entreabierta en la penumbra de la mañana. Empujó la madera con una mano sorprendentemente temblorosa y el mundo entero pareció detenerse de golpe a su alrededor, dejándolo sin aire. La cama estaba completamente vacía, fría y perfectamente ordenada, casi como si ningún ser humano hubiera dormido en ella durante largos años de abandono. Sobre la impecable colcha blanca, vio el hermoso vestido azul perfectamente doblado y el pequeño peine de carey brillando con la primera luz débil de la mañana. Su respiración fuerte se cortó de golpe al instante, sintiendo un vacío negro y abismal abrirse sin piedad bajo la planta de sus pies desnudos. Caminó muy lentamente hacia la cama, negándose rotundamente a creer lo que sus propios ojos llorosos le mostraban con tanta y despiadada crueldad. Tomó el trozo de papel arrugado con dedos torpes y dolorosamente entumecidos por la terrible impresión repentina que le paralizaba el cuerpo. Leyó las breves y tristes líneas, escritas por ella una docena de veces seguidas, buscando desesperadamente algún significado oculto, alguna pista o alguna broma cruel de mal gusto. Pero la cruda y brutal realidad lo golpeó de frente con la fuerza destructiva de un enorme mazo de hierro macizo. Se había ido para siempre. La frágil mujer que había traído luz radiante, risas limpias y calor de hogar a su vida triste y solitaria, había huido como una criminal en la más completa oscuridad, y lo había hecho enteramente por amor a él, por un sentido del sacrificio personal tan inmensamente puro y ciego que lo llenó de inmediato de una furia devastadora y salvaje. «No, no lo permitiré de ninguna manera», susurró Paulo con los dientes apretados, aplastando la pequeña nota de papel hasta arrugarla por completo en su enorme puño cerrado y blanco por la presión. «No voy a dejar jamás que esos ambiciosos ganen y destruyan con su veneno lo único verdaderamente hermoso y puro que tengo en toda mi vida».
No olvides compartir esta profunda y desgarradora historia con alguien cercano que aprecie los relatos auténticos sobre el enorme sacrificio verdadero y la fuerza imparable del espíritu humano. A veces, las grandes historias de otras personas nos dan la fuerza necesaria para enfrentar nuestras propias batallas dolorosas e invisibles. Salió corriendo despavorido de la vacía habitación con una desesperación profunda que nunca antes había experimentado en sus 41 años de vida ordenada. Se puso con furia las pesadas botas de trabajo manchadas de barro y tomó su abrigo grueso de cuero oscuro colgado en la entrada principal de la casa. Atravesó el largo porche de madera a zancadas enormes, ignorando por completo a los peones y trabajadores asombrados que comenzaban a llegar a los surcos de siembra. Corrió ciegamente hacia los grandes establos techados, asustando enormemente a un par de caballos jóvenes que relincharon muy nerviosos ante su presencia violenta y errática. Ensilló a su mejor y más rápido caballo negro con movimientos rápidos, bruscos y precisos dictados únicamente por la pura adrenalina de la desesperación amorosa. No le importaba en lo más mínimo dejar la gran finca sin ningún tipo de supervisión. No le importaban las inminentes y millonarias cosechas ni los abultados números de sus cuentas del banco. Montó de un solo y ágil salto y clavó las espuelas de metal con suma urgencia en los costados nerviosos del animal fuerte y preparado. Salieron galopando a toda velocidad por el ancho camino principal, levantando exactamente la misma e inmensa nube de polvo gris de la triste tarde anterior. El viento frío y cortante de la mañana le lastimaba el rostro severo, pero Paulo no sentía absolutamente ningún tipo de dolor o cansancio físico en ese preciso instante. Solo sentía el enorme dolor punzante en su propio pecho y la imperiosa e incontrolable necesidad de encontrarla sana y salva antes de que fuera humanamente demasiado tarde. Cabalgó sin un solo minuto de descanso hacia el pueblo más cercano, interrogando a gritos a cada campesino sorprendido y viajero polvoriento que se cruzaba en su loco camino. Preguntaba con los ojos inyectados en sangre por una mujer joven, de 29 años, con cabello oscuro largo y un vestido muy gastado y sucio. Pero nadie había visto absolutamente nada fuera de lo común en la profunda e inmensa oscuridad de la noche cerrada en el campo abierto. María Aparecida se había desvanecido en el aire frío como un fantasma silencioso y triste entre las interminables sombras de los inmensos campos rurales. La frustración agobiante y la impotencia más absoluta comenzaban a devorar sin piedad el alma habitualmente racional y muy estructurada del rico hacendado solitario. Mientras tanto, a muchísimos y pesados kilómetros de distancia, la joven y exhausta mujer caminaba torpemente al borde de un camino peligroso de piedras afiladas y traicioneras. El sol inclemente de la media mañana comenzaba a calentar en exceso sus débiles hombros cubiertos apenas por el viejo y lleno de agujeros chal de lana. Sus pies pequeños y descalzos sangraban levemente y le ardían por los cortes traicioneros del terreno completamente áspero y tristemente desconocido para ella. El hambre punzante, esa vieja, fiel y cruel conocida de su pasado oscuro y miserable, volvía a hacer acto de presencia ruidosa en su estómago vacío y adolorido. Pero esta vez el terrible dolor físico palidecía enormemente en comparación con la inmensa agonía emocional que la consumía lentamente por dentro de sus huesos. Cada vez que cerraba los ojos cansados por un breve segundo, veía claramente el rostro sereno de Paulo y su inconfundible y honesta sonrisa protectora. Recordaba con claridad la seguridad cálida de la gran cocina iluminada y el olor a jabón blanco y limpio de sus propias sábanas de hilo en la cama. Había renunciado voluntariamente al paraíso terrenal por pura voluntad propia, plenamente convencida de que era la única forma válida de salvar a su noble salvador de la ruina social.
Lloraba en el más absoluto silencio mientras caminaba cojeando, dejando que las lágrimas pesadas cayeran libremente y formaran pequeñas gotas de lodo sobre el polvo seco del largo e interminable camino. Hacia el mediodía caluroso, el agotamiento físico extremo y la falta total de agua obligaron a María Aparecida a buscar urgente refugio del sol abrasador y letal. Encontró de casualidad un viejo y ruinoso granero de madera podrida completamente abandonado cerca de un pequeño arroyo de aguas muy turbias y barro espeso. Se acurrucó temblando en el rincón más oscuro que pudo encontrar, sobre un montón viejo de paja maloliente, abrazando sus rodillas flacas contra su pecho dolorido. Si esta dramática historia te está haciendo reflexionar sobre el verdadero y profundo valor de las buenas personas y no de sus posesiones materiales, por favor suscríbete y activa la campana de notificaciones. Tenemos muchas más maravillosas narrativas emocionantes que compartir contigo cada nueva semana. Paulo llegó finalmente al pueblo principal muy pasado el mediodía, con el enorme caballo negro completamente bañado en espeso sudor blanco y respirando con agónica pesadez por el esfuerzo. Frenó bruscamente en seco frente a la plaza central del lugar, ganándose de inmediato las miradas asombradas y curiosas de todos los tranquilos comerciantes locales que limpiaban sus vitrinas. Bajó del animal de un rápido salto ágil y caminó directamente con paso furioso hacia la pequeña oficina de correos y telégrafos del gobierno regional. Su rostro cansado estaba cubierto de polvo fino y sus ojos oscuros ardían como carbones con una determinación fiera, peligrosa e inquebrantable que asustaba de verdad. Entró al pequeño y oscuro local de madera, empujando la pesada puerta con tanta furia que hizo temblar amenazadoramente los vidrios sucios de las ventanas laterales. El solitario empleado del correo lo miró con evidente terror en el rostro, soltando torpemente el sello pesado de tinta negra que tenía apretado en la mano derecha. «Necesito enviar un telegrama urgente a la ciudad principal, ahora mismo sin importar el costo», exigió Paulo con una potente voz de trueno implacable que retumbó en la habitación. «Y necesito contratar inmediatamente a todos los hombres disponibles a caballo para que busquen por todos los caminos del sur hasta la frontera misma». Dictó un mensaje sumamente corto, pero absolutamente lapidario y destructivo, dirigido a su engreída hermana Leonor y a sus dos prepotentes hermanos mayores. Las palabras eran frías como el hielo, calculadas al detalle, y cerraban para siempre y con candado la puerta a cualquier futura reconciliación familiar llena de hipocresía. Les informaba formal y legalmente que, a partir de ese mismo y exacto instante, estaban completamente desheredados de todas sus extensas tierras, propiedades y cuentas bancarias. Declaró firmemente por escrito que todo su patrimonio inmenso, hasta la última y pequeña moneda o la última espiga de maíz sembrada, pasaría inmediatamente a nombre único de María Aparecida. No le importaba en lo más mínimo si la alta sociedad entera de la ciudad lo consideraba un loco rematado o un anciano senil y prematuro digno de encierro. Estaba completamente dispuesto a quemar el mundo entero hasta sus cimientos con tal de demostrar que su profundo amor no podía ser nunca intimidado por simples prejuicios baratos de salón. El sonido del pesado sello de metal golpeando el papel oficial resonó como un disparo seco en la pequeña oficina. Paulo dejó un grueso fajo de billetes sobre el mostrador de madera manchada de tinta. No esperó a recibir el cambio ni quiso escuchar la confirmación tartamudeante del empleado aterrorizado. Se dio la vuelta con un movimiento brusco y salió nuevamente a la calle empedrada. El sol inclemente de la tarde caía sin ninguna piedad sobre los techos de tejas rojas del pueblo tranquilo. El calor sofocante levantaba ondas distorsionadas sobre el polvo blanco del camino principal. Paulo caminó directamente hacia la amplia plaza central donde solían reunirse los jinetes y los trabajadores temporales buscando empleo.
Su rostro maduro era una máscara de piedra impenetrable, pero sus ojos oscuros ardían con una urgencia letal. Se paró en el centro exacto de la plaza y levantó su voz potente y grave para llamar la atención de todos los presentes. Los hombres dejaron sus conversaciones a medias y se giraron sorprendidos hacia el hacendado solitario que nunca pisaba ese lugar. Paulo sacó otro fajo considerable de dinero de su abrigo de cuero y lo sostuvo en alto para que todos lo vieran. «Necesito a todos los hombres que tengan un caballo fuerte y rápido en este mismo instante», gritó Paulo con una autoridad que no admitía rechazos. «Busco a una mujer joven de 29 años, delgada, con cabello oscuro y un vestido muy gastado. Pagaré el triple de un salario mensual a cada hombre que cabalgue ahora mismo y una fortuna al que la encuentre sana y salva». El asombro inicial se transformó rápidamente en una avalancha de movimiento frenético y gritos de organización. Los jinetes corrieron hacia los postes de amarre para desatar a sus animales con una prisa desesperada. Nunca antes en toda la historia de la región se había ofrecido una recompensa de tal magnitud por una simple búsqueda en el campo. Paulo repartió instrucciones claras y precisas, dividiendo a los hombres en grupos pequeños para peinar cada camino, cada sendero y cada bosque cercano. «No dejen ni una sola cabaña abandonada sin revisar, ni un solo puente sin mirar por debajo», ordenó Paulo montando de nuevo su caballo negro. «Pregunten a cada viajero, a cada carretero y a cada campesino que cruce por sus caminos. Si alguien la ha lastimado u ocultado, juro por mi vida que conocerá la peor de las desgracias». Los grupos de jinetes se dispersaron levantando nubes gigantescas de tierra seca en todas las direcciones posibles de la Rosa de los Vientos. Paulo tomó el camino más difícil y traicionero, aquel que llevaba hacia las tierras áridas del sur. Su corazón latía con una fuerza descontrolada, golpeando dolorosamente contra sus costillas bajo la camisa empapada en sudor. El terror absoluto de perderla para siempre se había instalado en lo más profundo de su pecho como un veneno de acción lenta. Si alguna vez sentiste esa desesperación pura de querer proteger a la persona que amas de todos los peligros del mundo, te invito a suscribirte al canal. Tu compañía nos ayuda a construir una comunidad donde los sentimientos reales y profundos siempre son los verdaderos protagonistas. Mientras los caballos galopaban frenéticamente por los senderos polvorientos, a muchos kilómetros de allí, el silencio reinaba en el interior del viejo granero abandonado. María Aparecida yacía completamente acurrucada sobre el montón de paja seca y maloliente en el rincón más oscuro. La temperatura del aire había comenzado a subir de forma insoportable bajo el techo de chapa oxidada que la cubría. El hambre punzante y feroz, que ella creía haber dejado atrás para siempre en la casa grande, había regresado con una venganza terrible. Su estómago vacío se retorcía con espasmos dolorosos que la hacían encogerse aún más sobre sí misma. La debilidad extrema se apoderaba rápidamente de sus músculos delgados, dejándola casi sin fuerzas para levantar siquiera la cabeza del suelo sucio. La sed era un tormento muchísimo peor que la falta misma de alimento sólido. Sentía la garganta completamente rasposa, cubierta de un polvo invisible que le impedía tragar saliva con normalidad. Recordó el pequeño arroyo de aguas turbias que había visto al llegar tambaleándose al refugio de madera podrida. Con un esfuerzo sobrehumano, se apoyó sobre sus codos temblorosos y comenzó a arrastrarse lentamente hacia la puerta rota del granero. Cada movimiento era una verdadera agonía para su cuerpo, castigado por la larga caminata nocturna y la falta de descanso real. Sus manos ásperas se llenaron de astillas viejas y tierra seca mientras avanzaba centímetro a centímetro por el piso irregular de tierra apisonada. Cuando finalmente logró asomar la cabeza fuera del granero, el reflejo del sol sobre el agua lodosa la cegó por unos largos segundos. Llegó al borde del arroyo respirando con una dificultad alarmante y sumergió sus manos sucias en la corriente lenta y tibia.
Se llevó el agua oscura a los labios resecos y bebió con una desesperación ciega, ignorando por completo el sabor amargo a barro y a hojas podridas. Pero su estómago debilitado no pudo soportar el líquido impuro después de tantas horas de tensión extrema y ayuno forzado. Unos minutos después de beber, su cuerpo rechazó violentamente el agua turbia, dejándola tirada en la orilla con violentas arcadas que la dejaron sin aire. Se quedó allí tendida sobre el lodo húmedo, llorando con un hilo de voz débil mientras el sol quemaba su espalda cubierta por el chal viejo. Sentía que había tocado el fondo más oscuro y miserable de toda su existencia, mucho peor que cuando Paulo la encontró en sus plantaciones de maíz. Porque esta vez, la inmensa soledad que la aplastaba no era fruto de la mala suerte o del abandono de la vida. Esta vez, ella misma había elegido libremente caminar hacia su propia destrucción por un acto de amor puro y desgarrador. Había sacrificado su única oportunidad de ser inmensamente feliz para mantener intacto el honor y el inmenso patrimonio del hombre que amaba en silencio. Es hermoso leer cómo estas decisiones de vida tan difíciles resuenan en el corazón de tantas personas diferentes. Te animo a dejar en los comentarios si alguna vez sacrificaste algo muy valioso por la paz y el bienestar de alguien a quien amabas de verdad. Se arrastró de regreso al interior sofocante del granero, dejando un rastro húmedo en la tierra sucia y agrietada del exterior. El pequeño peine de Carey, su único y más preciado tesoro en el mundo entero, seguía guardado a salvo en el bolsillo oculto de su vestido roto. Lo sacó con dedos temblorosos y lo apretó con fuerza contra su pecho empapado de sudor frío y lágrimas amargas. El tacto suave de la madera pulida le trajo el recuerdo nítido y doloroso del rostro sereno de Paulo, iluminado por el sol del atardecer. Cerró los ojos con fuerza, intentando aferrarse desesperadamente a esa imagen hermosa para ahuyentar el terror que sentía al ver acercarse la muerte, pero el agotamiento extremo cobró finalmente su precio implacable y una fiebre alta y repentina comenzó a invadir su cuerpo frágil. Los escalofríos violentos la sacudían sin piedad a pesar del inmenso calor que se acumulaba bajo el techo de chapa oxidada. María Aparecida comenzó a delirar en voz baja, mezclando recuerdos terribles de su triste infancia con los momentos mágicos vividos en la casa de piedra. Hablaba sola en la penumbra asfixiante, pidiéndole perdón a su madre muerta por no ser lo suficientemente fuerte para sobrevivir en ese mundo cruel. A muchos kilómetros de distancia, ajeno al grave estado de salud de la mujer que amaba, Paulo cabalgaba sin descanso bajo el sol abrasador. Su caballo negro, una bestia fuerte y orgullosa, comenzaba a mostrar signos evidentes de fatiga extrema por el galope continuo. La espuma blanca del sudor cubría el cuello del animal y su respiración se había vuelto ruidosa y alarmantemente entrecortada. Paulo detuvo la marcha en un cruce de caminos desolado para dejar que el animal tomara aliento por unos breves minutos. Se bajó de un salto y caminó de un lado a otro, sintiendo que la impotencia rabiosa lo consumía desde las entrañas hasta la garganta. Miró el inmenso horizonte amarillo y vacío, odiando con toda su alma la vastedad de la tierra que antes tanto amaba. La culpa lo golpeaba repetidamente con la fuerza de un látigo invisible y cruel en medio de la soledad del camino. Se recriminaba a sí mismo no haberle hablado con mucha más claridad la noche anterior, después de la humillante visita de sus hermanos. Había sido un completo cobarde al no decirle mirándola a los ojos oscuros que la amaba profundamente y que nada más en el mundo le importaba. Había creído erróneamente que ofrecerle matrimonio y protección legal era una prueba de amor suficiente para una mujer herida por la vida. No comprendió a tiempo que ella necesitaba desesperadamente escuchar palabras de afirmación emocional para sentirse verdaderamente segura y merecedora de su lugar en esa casa. Su propio orgullo de hombre callado y protector había levantado un muro invisible de silencios que ella interpretó como una carga obligada.
Comparte este relato con aquellos amigos o familiares que a veces olvidan expresar sus sentimientos en voz alta. Muchas veces damos por sentado que el otro sabe que lo amamos, pero el silencio puede ser el mayor enemigo del amor sincero. La tarde comenzó a caer lentamente, tiñendo el inmenso cielo del campo de colores naranjas y púrpuras profundos. Los distintos grupos de jinetes contratados en el pueblo empezaron a cruzarse en los caminos de tierra sin traer ninguna buena noticia. Los rostros de los hombres reflejaban un cansancio absoluto y la resignación típica de quienes buscan una aguja minúscula en un enorme pajar. Paulo se negó rotundamente a dar la orden de detener la intensa búsqueda cuando la primera oscuridad comenzó a cubrir los árboles altos. Les ofreció aún más dinero a los peones exhaustos para que encendieran antorchas de aceite y continuaran cabalgando durante toda la noche si era necesario. Algunos hombres murmuraban por lo bajo sobre la locura evidente del patrón, pero la promesa de la fortuna ofrecida los mantuvo en sus monturas sudorosas. Alrededor de las 8 de la noche, un viejo pastor de ovejas que viajaba a pie con su perro se acercó temerosamente al caballo de Paulo. El anciano llevaba un sombrero de paja deshilachado y se apoyaba pesadamente en un grueso bastón de madera nudosa. Levantó la vista hacia el rostro tenso y severo del rico hacendado, aclarando su garganta seca antes de atreverse a hablar en la oscuridad incipiente. «Señor Paulo, perdone mi enorme atrevimiento al detener su paso apresurado en esta noche sin luna», comenzó el viejo con voz cascada y temblorosa. «Escuché en la venta del cruce que usted anda buscando desesperado a una mujer de vestido pobre y pies descalzos que camina sola». Paulo se inclinó violentamente hacia adelante sobre la silla de montar, agarrando las gruesas riendas de cuero con una fuerza descomunal. Su corazón dio un vuelco doloroso y repentino, deteniéndose por un segundo entero ante la posibilidad real de encontrar una pista certera. Clavó su mirada ardiente en los ojos cansados del pastor, exigiendo una respuesta inmediata sin necesidad de articular una sola palabra. «Yo la vi esta misma mañana temprano, apenas cuando el sol empezaba a calentar el rocío de los pastos altos», continuó el anciano, señalando con mano temblorosa hacia el sur oscuro. Caminaba cojeando mucho, como si los pies le sangraran por las piedras afiladas del camino viejo. Iba en dirección al arroyo seco, hacia los antiguos graneros abandonados de la familia Silva, que nadie usa desde hace 10 años largos. Si valoras cómo un pequeño detalle puede cambiar por completo el destino de dos personas que se aman, no olvides darle me gusta a este video. Tu apoyo constante nos motiva inmensamente a seguir buscando las mejores historias para nuestro canal. Paulo no hizo ninguna pregunta adicional ni perdió un solo segundo de tiempo vital en dar explicaciones a los demás jinetes cercanos. Lanzó una pesada moneda de oro macizo a los pies del viejo pastor como agradecimiento apresurado y giró violentamente la cabeza de su caballo negro. Clavó las espuelas sin piedad en los flancos del animal exhausto y salió galopando como un alma poseída por los demonios hacia el sur sombrío. El camino viejo hacia los graneros abandonados era sumamente peligroso para cabalgar a esa velocidad en medio de la noche cerrada. Las ramas bajas de los árboles secos le arañaban el rostro y le rasgaban la ropa de cuero grueso, sin que él bajara el ritmo en ningún momento. Solo tenía un pensamiento fijo y obsesivo latiendo en su mente abrumada: llegar a tiempo antes de que el frío o el hambre terminaran la cruel obra de su familia. Mientras Paulo acortaba furiosamente la distancia en la oscuridad total, María Aparecida se hundía cada vez más profundo en las garras del delirio febril. La temperatura de su cuerpo había alcanzado un punto crítico y peligroso en el interior del granero húmedo y maloliente. Ya no sentía el suelo duro bajo sus huesos doloridos, ni percibía el olor asqueroso a paja podrida que la rodeaba por completo.
Su mente agotada había creado un refugio imaginario y piadoso para escapar del inmenso dolor físico que la estaba matando lentamente. Creía firmemente que estaba de vuelta en la inmensa cocina de piedra, sentada frente a la gran chimenea encendida en una noche de invierno. Veía las gruesas manos de Paulo sirviéndole una taza caliente de café negro, mientras él le sonreía con esa ternura reservada que lo caracterizaba siempre. «Gracias, señor Paulo», susurró ella en la oscuridad vacía del granero podrido, extendiendo una mano temblorosa hacia la nada absoluta. «Prometo que mañana dejaré las ventanas brillantes y fregaré el suelo hasta que pueda ver mi propio rostro en la madera vieja». Una lágrima solitaria y extremadamente caliente resbaló por su mejilla sucia, dejando un rastro limpio en la piel cubierta de tierra fina. Su respiración se volvió aterradoramente superficial y espaciada, como si cada bocanada de aire nocturno le costara un esfuerzo titánico e imposible de sostener. El pequeño peine de Carey resbaló lentamente de su mano abierta, cayendo sobre la paja sucia con un ruido minúsculo y triste que nadie escuchó. Apenas media hora después de la medianoche, el sonido sordo de unos cascos de caballo golpeando las piedras del arroyo rompió el sepulcral silencio del valle. Paulo tiró de las riendas con enorme fuerza, obligando a su caballo negro a detenerse bruscamente frente a la estructura ruinosa del granero viejo. El animal resoplaba ruidosamente, cubierto de espuma espesa y temblando de fatiga tras la carrera mortal en la oscuridad. Te invito a activar la campana de notificaciones ahora mismo. Estamos llegando al momento más intenso y decisivo de este profundo relato emocional, y no querrás perderte ni un segundo de lo que está a punto de ocurrir. Paulo desmontó de un salto rápido, ignorando por completo el dolor punzante en sus propias piernas, entumecidas por tantas horas de tensa cabalgata ininterrumpida. La luna llena había salido finalmente por encima de las nubes grises, bañando el paisaje lúgubre con una luz plateada, fría y fantasmal. Caminó apresuradamente hacia la entrada destruida del granero, sacando una pequeña linterna de aceite de su bolsillo interior y encendiéndola con manos sumamente torpes por los nervios. La luz amarillenta y parpadeante barrió el interior oscuro y polvoriento del lugar abandonado, revelando montones de basura vieja y herramientas oxidadas y olvidadas. El corazón de Paulo se encogió dolorosamente en su pecho fuerte al no ver absolutamente nada más que desolación y abandono en una primera mirada rápida. El miedo paralizante a haber llegado demasiado tarde amenazó con quebrar por completo su espíritu, siempre fuerte y dominante. Pero entonces, un sonido apenas perceptible y débil llamó su atención hacia el fondo más oscuro y apartado de la estructura ruinosa. Era una respiración extremadamente forzada y ronca, el sonido inconfundible de unos pulmones luchando desesperadamente por seguir funcionando contra toda lógica médica. Paulo corrió hacia ese rincón, tropezando con las tablas podridas del suelo, levantando la lámpara de aceite por encima de su cabeza para iluminar la escena. Allí estaba ella. Yacía encogida como un pequeño animal herido y sin esperanza sobre la paja más sucia que jamás había visto en su vida de hacendado cuidadoso. El viejo chal de lana estaba completamente empapado por el sudor de la fiebre brutal que la consumía sin piedad alguna. Su rostro pálido, como el papel, contrastaba dolorosamente con la suciedad oscura que cubría sus mejillas hundidas y sus labios agrietados por la terrible sed. «¡María!», gritó Paulo con una voz ronca y desgarrada que no parecía salir de su propia garganta seca. Cayó de rodillas violentamente sobre el suelo duro, sin importarle las astillas de madera vieja que se clavaban en sus pantalones manchados de lodo. Dejó la linterna a un lado y la tomó en sus brazos grandes y protectores con una delicadeza infinita, como si estuviera levantando una figura de cristal roto. El cuerpo delgado de la mujer ardía con un calor antinatural y terrible.
y su cabeza cayó inerte y pesada contra el pecho ancho del hombre desesperado. «María, por el amor de Dios, abre los ojos y mírame ahora mismo», suplicó él, pegando su rostro contra la frente ardiente de la mujer enferma. «Te encontré, mi amor, finalmente te encontré. Ya estás a salvo, te juro por mi propia vida que todo el sufrimiento se acabó para siempre». Ella no respondió de inmediato. Sus párpados pesados temblaron levemente, luchando contra la profunda inconsciencia que intentaba arrastrarla hacia un sueño negro y definitivo. El calor del pecho de Paulo y el sonido retumbante de su corazón asustado lograron penetrar la espesa niebla de su mente delirante y febril. Abrió los ojos oscuros muy lentamente, desenfocados y llenos de una confusión absoluta e infantil. Tardó varios y angustiosos segundos en reconocer las facciones duras, pero inmensamente amorosas del hombre de 41 años que lloraba abiertamente sobre ella. Las lágrimas gruesas y silenciosas de Paulo caían libremente sobre el rostro sucio de María Aparecida, limpiando la tierra acumulada por el dolor de la huida solitaria. Ella intentó levantar una mano débil para tocar su mejilla mojada, pero no tuvo la fuerza suficiente para lograrlo. «Señor Paulo», susurró ella con una voz tan frágil que parecía a punto de quebrarse en el aire frío de la madrugada. «¿Por qué vino a buscarme hasta este lugar tan oscuro? Yo quería salvarlo a usted de la enorme vergüenza y del odio terrible de su familia rica. Escúchame muy bien, porque solo te lo diré una vez en mi vida y quiero que lo grabes en tu alma», respondió él, apretándola más fuerte contra su pecho protector. «No existe ninguna vergüenza en amarte. Mi familia ya no existe para mí desde el momento en que te insultaron en mi propia casa». Las palabras de Paulo eran firmes, absolutas y cargadas de una verdad tan profunda e innegable que sacudieron los últimos restos de miedo en el corazón de ella. Él le acomodó el cabello enredado y oscuro detrás de la oreja con dedos temblorosos, limpiando el sudor frío de su frente con la manga de su camisa. «Les quité todo el derecho a mi herencia esta misma tarde», continuó él sin dejar de mirarla fijamente a los ojos cansados. «Todo lo que tengo, absolutamente todas mis tierras y mi vida entera, te pertenecen única y exclusivamente a ti. Sin ti a mi lado, mi inmensa casa es solo un montón de piedras frías y mi dinero no sirve para calentar el alma». Un sollozo débil pero inmensamente aliviado escapó de los labios secos de la joven de 29 años. Todo el enorme sacrificio doloroso, todo el terror ciego de la noche fría y toda la agonía de la fiebre perdieron su poder en ese preciso y sagrado instante. Se dejó abrazar por completo, escondiendo su rostro cansado en el hueco del cuello de Paulo, respirando el olor reconfortante a cuero y a caballo que él desprendía. Paulo notó el pequeño peine de Carey tirado en la paja sucia junto a ellos. Lo recogió con sumo cuidado, limpió el polvo frotándolo contra su propio pantalón y lo guardó a salvo en el bolsillo de su abrigo de cuero oscuro. Luego se puso de pie lentamente, levantando en sus brazos el cuerpo frágil y ardiente de María Aparecida con una facilidad asombrosa. Salió del lúgubre y asfixiante granero de madera, podrida caminando hacia la fría luz de la luna llena que iluminaba el camino de regreso. Su caballo negro esperaba dócilmente cerca del arroyo silencioso, recuperado del enorme esfuerzo gracias al aire nocturno. Paulo sabía perfectamente que la verdadera batalla por la supervivencia física de la mujer apenas comenzaba, pero ya no sentía ningún miedo en su corazón maduro. La había recuperado del mismísimo abismo y ahora solo le quedaba llevarla de vuelta a la casa grande para devolverle la luz y la vida que ella misma había sembrado en sus tierras. El viaje de regreso a la finca principal fue una verdadera carrera contra la muerte en la más absoluta oscuridad. Paulo sostenía el cuerpo ardiente y frágil de María Aparecida con un brazo fuerte, apretándola contra su pecho ancho. Con la otra mano guiaba las pesadas riendas de cuero de su caballo negro, que galopaba con las últimas reservas de su inmensa energía. El viento helado de la madrugada golpeaba sus rostros sin ninguna piedad,
pero el fuego de la fiebre de la mujer parecía derretir el frío. Cada respiración de la joven de 29 años era un silbido doloroso y agónico que le destrozaba el alma al hacendado solitario. Paulo le susurraba palabras de profundo aliento al oído, promesas inquebrantables de un futuro brillante y seguro que ella apenas podía escuchar en su delirio. Le pedía a la vida entera que no se la arrebatara ahora, justo cuando ambos habían encontrado el verdadero sentido de la existencia. Sentía un terror ciego y paralizante que nunca antes había experimentado, ni siquiera en las peores tormentas que amenazaron sus cosechas. Los primeros y tímidos rayos del sol amanecían en el horizonte cuando la imponente casa de piedra apareció finalmente a la vista. Los trabajadores madrugadores detuvieron sus pesadas labores en los corrales al ver llegar al patrón en un estado de desesperación tan evidente. Paulo frenó al caballo negro frente al porche de madera y bajó de un salto rápido, sin soltar en ningún momento a la mujer enferma. Su voz potente y ronca resonó en el patio silencioso, ordenando a gritos que alguien cabalgara de inmediato al pueblo para traer al viejo médico. Si crees firmemente que el amor verdadero se demuestra en los momentos de mayor oscuridad y enfermedad, te invito a suscribirte al canal. Tu valioso apoyo nos permite seguir creando historias que tocan las fibras más íntimas y sensibles del corazón humano. Llevó a María Aparecida directamente a la habitación principal de la casa grande, ignorando por completo la pequeña cama de invitados que ella solía usar. La recostó con una inmensa delicadeza sobre sus propias sábanas de hilo blanco, quitándole el viejo chal húmedo y los zapatos rotos con manos temblorosas. El contraste entre la riqueza de la habitación y la miseria de la ropa de la mujer era un doloroso recordatorio de todo lo que ella había sufrido por protegerlo. Las criadas mayores de la finca entraron corriendo con palanganas de agua fría y paños limpios de algodón suave. Paulo se negó rotundamente a abandonar la inmensa habitación de techos altos, sentándose en una silla pesada junto a la cabecera de la cama. Él mismo tomaba los paños húmedos y los colocaba con infinita ternura sobre la frente ardiente de la mujer que amaba con locura. No le importaba en lo absoluto la fatiga extrema que le adormecía los músculos después de cabalgar sin descanso durante toda la noche. El médico del pueblo llegó varias horas después, exhausto y cubierto del polvo gris del largo camino de tierra. Examinó a María Aparecida con un rostro sumamente grave y preocupado, escuchando el sonido congestionado de sus pulmones débiles con sus instrumentos de metal. Paulo esperaba de pie junto a la gran ventana de cristal, con los puños cerrados tan fuerte que sus nudillos estaban completamente blancos. Es una neumonía muy severa, agravada por el cansancio extremo, la falta de alimento y una angustia emocional muy profunda, sentenció el médico acomodando sus gafas. No voy a mentirle, señor Paulo. Las próximas 48 horas serán absolutamente críticas y decisivas para su frágil corazón. El silencio que siguió a esas duras palabras fue tan espeso y pesado que casi se podía cortar con un cuchillo afilado. El doctor dejó un frasco de cristal oscuro con medicina amarga y dio estrictas instrucciones sobre cómo bajar la terrible fiebre. Paulo pagó generosamente los servicios del hombre de ciencia, pero en su interior sabía perfectamente que solo un verdadero milagro podría salvar la vida de su futura esposa. Me encantaría saber desde qué ciudad o país nos estás acompañando en este momento tan decisivo de la historia. Deja tu comentario aquí abajo, porque leer sus lugares de origen nos hace sentir que esta gran comunidad no tiene fronteras. Durante los siguientes 3 largos días, la inmensa casa de piedra se sumió en un silencio sepulcral y respetuoso. Los peones y trabajadores de la plantación de maíz caminaban de puntillas por los pasillos cercanos, quitándose el sombrero de paja cada vez que pasaban frente a la puerta cerrada.
Ellos habían aprendido a querer y respetar profundamente a esa mujer sencilla que siempre les sonreía y cantaba melodías campesinas mientras daba de comer a los animales. Por pura lealtad al patrón y afecto a ella, los hombres del campo asumieron todas las pesadas responsabilidades de la inmensa finca sin necesidad de recibir órdenes. Las vacas fueron ordeñadas a tiempo, los cerdos recibieron su alimento abundante y los extensos campos de maíz siguieron floreciendo bajo el sol inclemente. Nadie se aprovechó de la ausencia del líder, demostrando que el respeto verdadero se gana con el buen ejemplo y no con el látigo. Dentro de la habitación en penumbras, Paulo perdió por completo la noción del tiempo y del espacio real. Se alimentaba apenas con tazas de café negro y pequeños trozos de pan duro que las criadas le dejaban tímidamente en la mesita de noche. Sus ojos oscuros, ahora rodeados por profundas ojeras moradas, no se apartaban ni un solo segundo del pecho de María Aparecida, vigilando cada una de sus dolorosas respiraciones. Le hablaba en voz muy baja durante las madrugadas más frías, contándole historias hermosas sobre cómo sería su vida futura juntos. Le prometía llenar la casa enorme de flores frescas cada mañana y construir un jardín de rosales rojos solo para que ella los cuidara a su gusto. Las lágrimas del hombre fuerte y maduro caían en silencio sobre las sábanas blancas, pidiendo perdón una y otra vez por no haber sabido protegerla de la maldad de su propia sangre. En la madrugada del cuarto día, la respiración agitada y ruidosa de la mujer comenzó a cambiar de forma sutil pero constante. El calor antinatural y terrible que emanaba de su piel pálida empezó a ceder lentamente bajo los constantes paños de agua fría. Paulo, que se había quedado dormido por el agotamiento extremo con la cabeza apoyada en el borde del colchón, sintió un leve movimiento entre sus manos entrelazadas. Te invito a compartir este video con esa persona especial que alguna vez cuidó de ti cuando te sentías completamente vulnerable y sin fuerzas. A veces, un video es la forma más hermosa de decir gracias por no haberme abandonado en la tormenta. María Aparecida abrió los ojos oscuros muy despacio, parpadeando confundida ante la luz suave de la lámpara de aceite que iluminaba la habitación elegante. El dolor punzante en su pecho había disminuido considerablemente, dejando en su lugar una debilidad inmensa y un vacío extraño en la mente. Movió sus dedos delgados, sintiendo la textura suave y lujosa de la sábana de hilo blanco bajo sus palmas limpias. Giró la cabeza con mucha lentitud sobre la almohada de plumas y vio a Paulo durmiendo a su lado de una forma incómoda y desprotegida. El hombre de 41 años lucía un aspecto demacrado, con la barba crecida de varios días y la ropa de lona completamente arrugada y sucia. Ella sintió que un nudo de amor inmenso y gratitud absoluta le apretaba dulcemente la garganta seca. «Señor Paulo», susurró ella con una voz ronca, pero sorprendentemente clara y libre del delirio de la fiebre. Él despertó de un salto brusco, casi tirando la pesada silla de madera hacia atrás por la velocidad de sus propios reflejos asustados. Al ver los ojos de ella completamente lúcidos, limpios y fijos en su rostro cansado, un sollozo ahogado escapó de su garganta apretada. Cayó de rodillas frente a la cama, tomando las dos pequeñas manos de ella y cubriéndolas de besos desesperados y lágrimas cálidas de profundo alivio. «Volviste a mí, mi amor, volviste a la vida», murmuraba él sin parar, apoyando su frente contra las manos frágiles de la joven. «Pensé que te perdía para siempre en ese lugar espantoso. Nunca más en la vida volverás a pasar frío ni hambre bajo mi cielo». Ella sonrió con una ternura infinita, acariciando el cabello oscuro y revuelto del hombre que le había entregado su alma entera. Ya no había dudas oscuras en su corazón herido, ni miedos irracionales a no ser suficiente para el mundo adinerado que él representaba. El dolor extremo los había purificado a ambos, quemando las barreras del orgullo y dejando solamente la verdad absoluta de un amor maduro y valiente. La recuperación completa de María Aparecida tomó varias semanas de cuidados constantes, caldos nutritivos y descansos prolongados al sol de la tarde.
Durante todo ese largo tiempo de convalecencia lenta, Paulo jamás permitió que ella levantara siquiera una escoba o un plato sucio en la cocina. La trataba con la reverencia de una verdadera reina, asegurándose de que el color natural y saludable regresara gradualmente a sus mejillas hundidas. Si alguna vez sentiste que la vida te recompensó después de haber pasado por tu etapa más dolorosa y oscura, por favor dale me gusta a este relato. Tu apoyo nos ayuda a llevar luz a otras personas que quizás están atravesando ahora mismo su peor momento. Mientras ella se fortalecía lentamente en la Casa Grande, las repercusiones legales del telegrama enviado por Paulo estallaron en la lejana ciudad. Sus ambiciosos hermanos mayores intentaron usar a sus costosos abogados de traje fino para anular las decisiones radicales del hacendado enamorado. Presentaron demandas absurdas, argumentando locura temporal y falta de juicio maduro por parte del hermano menor que administraba las tierras fértiles. Pero Paulo no era un hombre ingenuo ni débil frente a los tribunales de justicia civil. Había forjado su inmenso imperio de maíz con una inteligencia aguda y contratos legales absolutamente blindados contra cualquier buitre familiar. Sus propios abogados destruyeron las pretensiones de sus hermanos en cuestión de días, demostrando que el hacendado estaba en pleno y total uso de sus facultades mentales. La familia rica y engreída quedó desterrada para siempre de la finca verde y de la vida personal del hombre de 41 años. Jamás volvieron a pisar el camino de tierra que conducía a la inmensa casa de piedra, ni se atrevieron a murmurar el nombre de la mujer humilde en los clubes sociales. Habían perdido su codiciada herencia por culpa de su propio veneno clasista, y la derrota los sumió en un silencio amargo y definitivo. Cuando el sol del verano comenzó a dorar las altas espigas de maíz en los campos interminables, se celebró una boda muy sencilla, pero inmensamente hermosa en la finca. No hubo invitados de la alta sociedad vestidos con sedas costosas ni carruajes elegantes haciendo ruido en el camino principal. Los únicos testigos reales de aquel profundo compromiso de amor fueron los peones humildes, las mujeres de la cocina y el viejo sacerdote del pueblo cercano. María Aparecida no compró un vestido de encajes importados, ni gastó una fortuna en joyas deslumbrantes para su gran día. Ella misma cosió su propio vestido con la tela de lino blanco puro que Paulo le había comprado aquella primera y lejana vez en la tienda del comerciante curioso. Su único adorno verdadero fue el precioso peine de carey brillante que recogía su cabello oscuro con una elegancia natural y deslumbrante. Paulo la esperaba de pie bajo la sombra fresca de un inmenso roble antiguo en el jardín trasero de la casa de piedra. Llevaba un traje oscuro e impecable, pero su mayor orgullo no era la tela fina de su ropa, sino la mirada de adoración absoluta que le dedicaba a su futura esposa. Cuando ella caminó hacia él pisando la hierba verde, los trabajadores de la plantación aplaudieron con un respeto genuino y lágrimas sinceras en los ojos cansados. Si tienes una historia personal de superación, de segundas oportunidades o de un amor que venció los prejuicios más crueles, escríbela en los comentarios. Este canal es un espacio seguro para aprender de las profundas experiencias de vida de todos ustedes. Los años que siguieron a aquella boda sencilla bajo los árboles fueron los más prósperos y felices que la vasta región campesina jamás había presenciado. La granja no solo mantuvo su éxito habitual, sino que floreció de una manera completamente espectacular bajo la mirada conjunta de los dos esposos. María Aparecida resultó ser una administradora natural, con una inteligencia práctica y un sentido común brillante forjados en la dureza de su propia vida pasada. Ella ya no era la mujer aterrorizada, sucia y desesperada, que robaba mazorcas escondida entre los altos tallos verdes para no morir de hambre crónica.
Se había convertido en la señora y patrona indiscutible de las tierras, respetada profundamente por todos los comerciantes del pueblo principal y amada con devoción por los trabajadores. Su voz suave ya no temblaba de miedo, sino que transmitía una autoridad compasiva que resolvía cualquier conflicto en los inmensos corrales. Pero la riqueza abundante y el poder rural jamás endurecieron el corazón noble de la joven patrona. Ella nunca, ni por un solo instante de su vida acomodada, olvidó el terrible dolor físico y mental de tener el estómago completamente vacío y los pies descalzos sangrando en el polvo. Por eso, ordenó construir un gran comedor de madera junto al camino principal, abierto todos los días para cualquier viajero, vagabundo o persona sin suerte que cruzara por sus dominios. Paulo la observaba a menudo desde la ventana del despacho, mientras ella servía personalmente los inmensos platos de sopa humeante a los forasteros agotados. Su corazón de hombre maduro se llenaba de un orgullo tan gigantesco que casi le dolía físicamente en el pecho. Sabía con absoluta certeza que la vida le había enviado a un verdadero ángel disfrazado de ladrona hambrienta, solo para salvar su propia alma de la oscuridad y la frialdad de la soledad eterna. Una tarde dorada y tranquila de finales de otoño, ambos caminaban tomados del brazo por los mismos surcos de tierra donde se habían conocido por primera vez. El viento suave movía las hojas secas de las plantas maduras con un sonido crujiente y sumamente familiar. Paulo se detuvo un momento, mirando el rostro sereno y bellísimo de su esposa, que ahora llevaba pequeñas y dignas marcas de los años felices alrededor de los ojos oscuros. ¿Alguna vez te arrepientes de no haber huido más lejos aquella noche terrible?, preguntó él con una sonrisa juguetona, apretando suavemente la mano cálida de su esposa. Ella soltó una risa cristalina y musical que se elevó sobre el sonido del viento en los campos fértiles. Llevó su mano libre al bolsillo de su fino delantal de hilo y tocó el relieve conocido del pequeño peine de carey que siempre llevaba consigo como un amuleto sagrado. Miró a los ojos oscuros de su esposo con una intensidad asombrosa y una gratitud eterna que el tiempo jamás podría borrar. Nunca me arrepentiré de haber tropezado con el hombre que me enseñó que el hambre más dolorosa del mundo no es la del estómago, sino la del corazón vacío, respondió ella con voz firme y profunda. Usted me dio comida para sobrevivir un día, pero me dio su amor puro para vivir 1000 vidas enteras. Siguieron caminando juntos hacia la inmensa casa de piedra brillante, donde el humo blanco y cálido de la chimenea encendida prometía refugio seguro, comida abundante y mucha paz. Atrás quedaban los fantasmas del hambre cruel, las sombras frías del pasado doloroso y la maldad venenosa de los prejuicios sociales. Habían construido un mundo nuevo e indestructible con sus propias manos entrelazadas, demostrando que la dignidad humana nunca depende del dinero, sino de la pureza de las intenciones. No olvides suscribirte, darle me gusta y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas historias profundas. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que la sociedad actual sigue juzgando a las personas por su ropa o su pasado en lugar de mirar la verdadera nobleza de su corazón humano? Te leo y te espero en el próximo relato.